Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, ¿cómo están? A ver, estamos probando el audio de nuevo, esperando que entren los lectores de Facebook. Hoy la transmisión sigue un poco desorganizada en cuanto al tiempo. Intenté hacerlo en la mañana desde el desierto, pero había mucho viento y fue imposible. Y bueno, ahora encontrando un lugarcito aquí en la casa, los niños están con sus amigos aquí y toman todas las habitaciones. Entonces me tocó hacer un poquito de balcón aquí. Entonces, chicos, repasando lo que vimos en la sesión anterior, estamos en la sesión 66 del libro 3 de la Ley del 1, página 128 de este tercer libro de 212 páginas aproximadamente. Ya un poquito de calor aquí en Medio Oriente. En este momento deben haber unos 33 grados, quizás 32 grados. Ya estamos en la hora del atardecer. En la sesión anterior, el interrogador preguntó, dice: supongo que la razón de considerar adecuadas esas distorsiones es que ayudarían a la entidad a alcanzar su objetivo último, que es avanzar a lo largo del camino de la evolución en la polaridad deseada. Y estaban hablando de las distorsiones en cuanto a la salud de las personas, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poquito de ese tema y de cómo cada persona elige sanar en el momento que le parece adecuado, en el momento que realmente se ha cumplido el fin, el propósito del catalizador de la experiencia, que es la experiencia física, ¿verdad? La enfermedad, el dolor, lo que sea que la persona pudiera tener. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mati. Entonces, sí, mejoró el audio. Me puse los auriculares porque justo como estoy en el balcón está el ruido de la calle aquí. Hola Miriam, buenos días. Entonces, bien, eso en cuanto a la salud, ¿verdad? La sanación. Y el interrogador le pregunta acerca de la posición para la meditación y le pregunta a ver si con la espina dorsal vertical es bueno o es importante, y Ra dice que lo es en cierta forma. Bueno, entonces podemos comenzar el día de hoy conversando acerca de la manifestación y cómo manifestamos nosotros cosas en esta realidad en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, todo el libro nos ha llevado a entender que somos seres espirituales, y después podemos hablar un poquito de la espiritualidad, porque eso también está un tema o un concepto muy manipulado, si se quiere, ¿verdad? Se está pensando que el ser espiritual es el que dice siempre sí, el que está tocando campanitas y haciendo meditación todo el día, pero hay mucho más en la espiritualidad que estar tocando campanitas, ¿verdad? Venimos aquí a hacer un trabajo personal, un trabajo de expansión de conciencia, con muchos fines y objetivos diferentes para cada uno. Entonces, ese es el trabajo espiritual realmente que venimos a hacer a este mundo, a expandir nuestra conciencia, a conocernos interiormente y a de alguna manera pasar por estas pruebas, si se quiere, que hemos decidido enfrentar. Poquito de calor hoy, ¿eh? Bueno, entonces, hablando de la manifestación, justamente aprendimos que somos seres espirituales, que hemos venido aquí, que pasamos por este velo del olvido y hemos justamente perdido la noción de cuáles son las reglas del juego, cuáles son nuestras cartas y las cartas de las otras personas, ¿verdad? Si se quiere, haciendo una analogía con un juego de cartas, como lo hace Ra en algún momento a lo largo del libro 2, si mal no recuerdo, al final del libro 2. Entonces, cuando no estamos en conciencia, no estamos trabajando en conciencia, simplemente la vida se manifiesta enfrente a nosotros, pero ya cuando empezamos a trabajar en conciencia tenemos que entender, hola Claudia, bienvenida, tenemos que entender que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos construyen nuestra realidad, ¿verdad? Aunque por supuesto es muy difícil de controlar, y es justamente lo que estamos aquí también para aprender a controlar eso, a controlar nuestros pensamientos, a controlar nuestra manifestación, porque es parte de esta evolución de la conciencia, y para llegar o alcanzar planos más elevados de conciencia tenemos que ser capaces de controlar esa manifestación, ¿verdad? No podemos ir a planos donde las cosas se manifiestan mucho más rápido pensando en guerra y en bombas, ¿verdad?
y por eso, como les conté en algún momento, en uno de los libros que leí acerca de una raza híbrida en algún planeta lejano, ellos recibían visita de seres de las Pléyades, ¿verdad? Que en definitiva vienen a hablar con ellos para que ellos desarmen el sistema de protección planetaria que tienen, porque quieren limpiar de alguna manera el sector para que no estén atrayendo entidades negativas o del servicio al yo, porque hemos aprendido que si en el caso de este planeta, ¿verdad? Si ellos están preparados para un ataque, van a estar atrayendo el ataque. Justamente esa es la idea, ir de alguna manera modificando estas fuerzas armadas por fuerzas de búsqueda y rescate, si se quiere, para el servicio del planeta, pero eso también es parte de la progresión y la ascensión de cada raza, ¿verdad? En algún momento nosotros tendremos que ir por ese lado, aunque todavía somos una raza bastante guerrera, si se quiere. O por lo menos eso es lo que se manifiesta en nuestra realidad hoy en día. Entonces, ¿cómo manifestamos? Manifestamos a través de nuestros pensamientos y poniendo la intención. Hace poco terminamos un ejercicio aquí con el grupo de Dubái acerca de manifestación. En este caso fue un ejercicio de 21 días donde se ponían todos los días meditaciones cortas y ejercicios cortos, ¿verdad? Donde la persona empieza a trabajar con esta idea de la manifestación consciente, y sin duda que el trabajo ha tenido muy buenos resultados. Yo lo hice hace un tiempo y me resultó muy interesante ver cómo realmente se manifiestan las cosas si nosotros empezamos a pensar en la dirección correcta y a ponerle la emoción correcta a esa manifestación que queremos realizar. Entonces todo lo que está a nuestro alrededor es energía, y nosotros dirigimos esa energía inteligente que abunda a nuestro alrededor, ¿verdad? De la cual estamos rodeados, y formamos nuestra matrix de realidad, nuestra realidad sólida como nosotros la consideramos. Atraemos a las personas a nuestras vidas que hacen coincidencia con esa frecuencia que estamos enviando, y así funciona este universo en todos los niveles. Entonces, a controlar nuestra manifestación, por supuesto, lo importante aquí es saber lo que queremos manifestar. Eso creo que es lo fundamental. ¿Qué es lo que quiero manifestar en mi vida para poder entender cómo lo voy a lograr? O poner la intención, la energía en esa dirección para poder realmente manifestar. Si yo tengo una intención, si yo quiero, voy a manifestar ser el mejor jugador de fútbol del mundo, pero no me dedico 100% a ese trabajo, a ese entrenamiento, ¿verdad? Y estoy yendo a la discoteca y al bar y con los amigos, y se está dispersando un poquito la energía, y realmente la manifestación del mejor jugador del mundo quizás pueda demorar un poquito más, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que quiero para los próximos 5 años, 10 años, 15 años, qué quiero lograr en mi vida en general en esta encarnación. Creo que eso es muy importante tenerlo en claro, tenerlo en cuenta para saber hacia dónde me dirijo, porque si no, seríamos como un barco que navega sin timón. Y esa entonces es lo que quería agregar como reflexión para el día de hoy, para comenzar. Entonces, el interrogador dice, continuando con estos temas, dice: posiblemente ampliaremos esa información en la próxima sesión, y seguimos hablando aquí de la meditación en este caso. Y le dice el interrogador: quisiera formular ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura y el contenido de la mente arquetípica y cómo opera para dar forma sustancial a la intuición y a la mente consciente de un particular complejo mente, cuerpo, espíritu, ¿verdad? Dice Ra: debéis comprender que hemos ofrecido estos conceptos para que podáis ampliar vuestro propio conocimiento del ser a través de su cuidadosa consideración. Preferiríamos, especialmente en cuanto a esta última pregunta, escuchar las observaciones que sobre este tema particular puede hacer quien estudia estos ejercicios, y a partir de ahí sugerir otros caminos para el perfeccionamiento de estas preguntas. Creemos que de este modo seríamos de mayor ayuda. Bueno, dice el interrogador: habéis mencionado que toda pirámide emite una espiral vigorizante desde su cúspide, y que es beneficioso colocarla bajo la cabeza durante un periodo máximo de 30 minutos. ¿Podéis explicar cómo ejerce su beneficio esta espiral y qué tipo de ayuda proporciona a la entidad que lo recibe? Habíamos hablado, ¿verdad?, de las pequeñas pirámides que se ponían o debajo de la cama o debajo de
de la almohada, y que no debía ser por más de 30 minutos. Dice Zohar, hay sustancias que podríais ingerir que hacen que el vehículo físico experimente distorsiones hacia el incremento de energía. Estas sustancias no han sido procesadas y operan bastante rudamente sobre el complejo corporal, incrementando el flujo de adrenalina. Dice, la vibración que ofrece la espiral vigorizante de la pirámide es tal que cada célula, tanto en el espacio-tiempo como en el tiempo-espacio, se carga como si estuviera conectada a vuestra electricidad. La agudeza mental, la energía física y sexual del cuerpo y la armonización de la voluntad del espíritu se ven afectados por esa influencia vigorizante. Puede emplearse en cualquiera de estas formas. También es posible recargar en exceso una batería, y por eso advertimos a todo aquel que utilice la energía de la pirámide que la retire una vez que ha recibido esta recarga, ¿verdad? Importante entender esto, ¿verdad? No sobrecargar tampoco el cuerpo. Es bueno darle energía, pero tampoco sobrecargarlo. Y en cuanto a el uso de la pirámide, es una forma fantástica y tiene muchísimos usos, como hemos visto. También uno de los ejercicios que pueden hacer antes de irse a dormir es visualizarse dentro de una pirámide y ustedes como flotando, como levitando en el primer tercio de la pirámide, ¿verdad? Todo es una cuestión de imaginación, todo es mente, todo es energía. Entonces este es un buen ejercicio de protección para antes de irse a acostar. No es que lo vayan a necesitar, pero cuando uno ha estado entonces ya o está en el camino de esta búsqueda y de estas experiencias, es bueno tener cierta protección, porque como lo explicó alguien por ahí, creo que fue en el libro de Dolores Cannon, si pensamos en el rayo en sí mismo es neutral, no es bueno ni es malo. El rayo puede producir una cantidad de energía espectacular, puede producir una clara belleza y etcétera, muchas cosas buenas que podríamos decir del rayo, muy bonito. Se podría hasta utilizar esa energía si supiéramos cómo hacerlo. Y también puede el rayo matar a una persona, ¿verdad? Entonces la energía en sí no tiene o bondad o maldad, pero depende del uso que se le dé o las intenciones que se le dé o las intenciones que le den otras personas a esa energía, es el resultado que podemos tener con ellas. Entonces siempre es bueno la meditación en la mañana para reforzar, recargar el aura, ¿verdad? Y en la noche verse en la pirámide, esa como una de las tantas cosas para protección. O sea, alguien podría recomendar algo más, pero eso fue lo último que escuché, me pareció bastante sensato de acuerdo a la información que tenemos. Dice el interrogador, ¿hay algún material que sea más indicado o un tamaño óptimo para que esta pequeña pirámide que debe colocarse bajo la cabeza? Y dice Ra, dado que las proporciones deben ser tales como para desarrollar las espirales de la pirámide de Giza, el tamaño más indicado para el uso bajo la cabeza debe ser en general lo suficientemente pequeño para que no resulte incómodo colocarla bajo un almohadón. Esto es hasta como un chiste, ¿verdad? Dice que pequeña como para colocarla debajo de algún almohadón. Así es. Dice el interrogador, ¿hay algún material que sea mejor? Zohar dice, hay materiales que son mejores y que en vuestro sistema de intercambio son bastante apreciados, aunque no son mucho mejores que los materiales que hemos mencionado antes. Los únicos materiales que no son adecuados son los metales más viles. Y se habló cuando estaban justamente mencionando el tema de la pirámide para meditación, cuáles eran los mejores materiales. Dice el interrogador, habéis mencionado ciertos problemas con las actividades llevadas a cabo en la cámara del rey de una pirámide como la de Giza. Supongo que si usáramos la misma configuración geométrica que se utiliza en la pirámide de Giza, sería perfectamente correcto que la pirámide estuviera situada bajo la cama, pues no estaríamos utilizando la irradiación de la cámara del rey, sino solo la tercera espiral procedente de la cúspide. Y me pregunto también si sería mejor utilizar un ángulo de 60 grados en el vértice en lugar de un ángulo mayor. ¿Proporcionaría una mejor fuente de energía? A ver qué le dice Ra. Dice, en cuanto a la energía que fluye a través del ángulo de la cúspide, la pirámide de Giza ofrece un modelo excelente. Simplemente hay que asegurarse de que la pirámide sea suficientemente pequeña para que no exista entidad de tamaño tan reducido como para poder introducirse
en ella, ¿verdad? Creo que podría hablar aquí de un animal, creo que se refiere a un animal doméstico, no sé si lo dice aquí, pero creo que en alguna otra aclaración más adelante que dice que no se debe permitir a un animal doméstico entrar en una pirámide de este tipo. A eso se refiere. Dice el interrogador, supongo que esta energía en espiral de luz es absorbida de alguna manera por el campo energético del cuerpo. Pregunta, ¿guarda esto alguna relación con el centro energético del rayo índigo? ¿Es correcta mi idea? Y Ra le dice, no es correcta. Las propiedades de esta energía permiten que pueda desplazarse en el interior del campo del complejo físico e irradiar cada célula del cuerpo del espacio-tiempo. Y a medida que esto ocurre, irradiar también el equivalente en el tiempo-espacio que está íntimamente alineado con el cuerpo del rayo amarillo del espacio-tiempo, que dijimos que es el cuerpo manifestado, ¿verdad? Nuestro cuerpo actual en tercera densidad es manifestado por el rayo amarillo o el plexo solar. Dice ello no está en función del cuerpo etérico o del libre albedrío. Es una irradiación muy similar a la de vuestros rayos solares y debe utilizarse con precaución. Dice el interrogador, ¿cuántas aplicaciones de un máximo de 30 minutos serían adecuadas durante un ciclo diurno? Y dice Ra, en la mayoría de los casos no más de una. En algunos casos, especialmente cuando la energía va a emplearse para el trabajo espiritual, puede experimentarse con 2 periodos de tiempo más breves, pero cualquier sensación de repentino cansancio sería un signo seguro de que la entidad ha recibido demasiada irradiación. Entonces cualquier sensación de repentino cansancio sería un signo seguro de que la entidad ha recibido demasiada irradiación. Ok, bien. O sea, si en lugar de energizar cansa, ahí está el asunto. Dice el interrogador, ¿esta energía puede ayudar de algún modo a la sanación de las distorsiones físicas? Y dice Ra, no existe una aplicación para la sanación directa que utilice esta energía, aunque si se utiliza en combinación con la meditación, puede ofrecer a cierto porcentaje de entidades alguna ayuda en esa actividad meditativa. En la mayoría de los casos es muy útil para mitigar el cansancio y para estimular la actividad física o sexual. Entonces, en definitiva, aquí se me vino algo a la mente en cuanto a la meditación y por qué es tan importante en este tiempo de cambios, en este final de ciclo que estamos viviendo, la Natalia, que estamos viviendo en nuestro planeta. Seres de otros planetas están trabajando muy activamente en nosotros, activando nuestro ADN, ¿verdad? Nosotros estamos con un ADN de 2 hebras cuando la capacidad o el potencial nuestro es de 12 hebras. Justamente esa fue una de las manipulaciones que se le hicieron a la raza humana, eliminando esas hebras restantes, esas 10 hebras restantes, y estamos actuando solo con 2, ¿verdad? Ahora todo está volviendo a la normalidad, todo este proceso de entrada energética está haciendo que nosotros recuperemos eso, pero para poder realizar el trabajo justamente y poder lograr esa recomposición de nuestro ADN, tenemos que, una de las cosas que hay que hacer es la meditación, ¿verdad? Y ser constantes en la meditación, porque son como hebras de luz que necesitan cierta energía para que se mantengan. No es que se va a retroceder el proceso ya realizado, pero si uno está en constancia y en conciencia de ese proceso, puede continuarlo más efectivamente, ¿verdad? Un proceso que puede llevar muchos años podría hacerse más rápidamente si tenemos la disciplina correcta y la correcta disciplina también con nuestro cuerpo, mente, espíritu en general, como lo hemos hablado. Y ahí también otra de las cuestiones importantes que trae la meditación. Dice el interrogador, en la transición de la tercera a la cuarta densidad tenemos otras 2 posibilidades. Además de la que estamos experimentando ahora, tenemos la posibilidad de una cosecha de polaridad totalmente positiva y la posibilidad de una cosecha de polaridad totalmente negativa, que según entiendo ha ocurrido en otros planetas del universo muchas veces. Cuando hay una cosecha de polaridad totalmente negativa, que no creo que lo que vaya a suceder en nuestro planeta, el conjunto del planeta que ha polarizado negativamente hace la transición de la tercera a la cuarta densidad.
En ese caso, pregunta, ¿el planeta experimenta la distorsión hacia la enfermedad que este planeta está experimentando antes de la transición? Dice Ra, a ver, caramba, eres perspicaz, le dice, la cosecha negativa produce una intensa falta de armonía a la que el planeta da expresión. Entonces, a no bajar los brazos con esto, porque también se ha dicho en otros momentos que va a haber una cosecha positiva en este planeta, por supuesto. No va a ser una cosecha totalmente negativa. Dice el interrogador, en el último estadio de tercera densidad, el planeta tiene cierto conjunto de condiciones, distinto al de cuarta densidad inicial. Pregunta, ¿podrías dar un ejemplo de un planeta de polaridad negativa y explicar sus condiciones al final de la tercera densidad y al inicio de la cuarta para ver cómo cambian? Vamos a ver qué pasaría en ese caso. Un planeta entonces de polaridad negativa al final de la tercera y al principio de la cuarta, que sería donde estamos nosotros, ¿verdad? Y dice Ra, las vibraciones de la tercera a la cuarta densidad cambian en un planeta de orientación negativa, al igual que lo hacen en un planeta de orientación positiva. Con la cuarta densidad negativa llegan muchas capacidades y posibilidades que os son familiares. La cuarta densidad es más densa y es mucho más difícil ocultar las verdaderas vibraciones del complejo mente-cuerpo-espíritu. Ello permite a las entidades de cuarta densidad, tanto positivas como negativas, formar complejos de memoria social. Permite también a las entidades de orientación negativa un conjunto diferente de parámetros con el que mostrar su poder sobre los demás y prestar servicio al yo. Por lo que respecta a las vibraciones, las condiciones son la misma, ¿verdad? Entonces, formar la conciencia social, justamente porque esta vibración no permite o se ven las vibraciones de las otras personas, ¿verdad? A ver qué más tiene por aquí. Dice el interrogador, me refería a la cantidad de distorsiones físicas, enfermedades y condiciones similares que pueden darse en tercera densidad negativa justo antes de la cosecha y en la cuarta densidad negativa justo después o durante la transición. Pregunta, ¿cuáles son las condiciones de los problemas físicos, enfermedades, etcétera, en los últimos estadios de la tercera densidad negativa? Dice Ra, a ver si contesta más claramente lo que él está preguntando. Dice, cada experiencia planetaria es única. Los problemas derivados de las acciones bélicas son una fuente de preocupación más probable para las entidades de los últimos estadios de la tercera densidad negativa que las reacciones del planeta a la negatividad de la mente planetaria. Pues con frecuencia es mediante tales actitudes bélicas a escala global como se alcanza la polaridad negativa necesaria, ¿verdad? En ese caso es lo que se necesita para que el planeta se polarice, una guerra en este caso. Pero estamos aquí creo que refiriéndonos a un planeta de polaridad negativa. Dice, cuando llega a la cuarta densidad hay un nuevo planeta y un nuevo sistema de vehículo físico que se expresa de manera gradual, ¿verdad? Las personas tienen un nuevo cuerpo. Y los parámetros de las acciones bélicas pasan a ser los del pensamiento antes que lo de las armas manifestadas. Bien, entonces al final de la tercera se manifiesta más como guerras bélicas con armas y luego ya es más una cuestión de pensamiento, ¿verdad? Antes que de armas. Dice el interrogador, en ese caso, la enfermedad física, tal como la conocemos hoy en este planeta, pregunta, ¿se encuentra muy extendida en un planeta de tercera densidad negativa, justo antes de la cosecha a la densidad negativa? Creo que está haciendo bastante énfasis porque quiere esta respuesta en particular, ¿verdad? Porque está preguntando acerca de la enfermedad. Y repito, dice, se encuentra muy extendida en un planeta de tercera densidad negativa, justo antes de la cosecha a la cuarta densidad negativa. Y dice Ra, las distorsiones del complejo físico de las que habláis se hallan con menor frecuencia a medida que la cuarta densidad negativa comienza a tomar forma como probable elección de cosecha, debido al interés extremo en el yo, que caracteriza a la entidad negativa de tercera densidad apta para la cosecha. Se presta mucha atención
al cuerpo físico y se ofrece más disciplina al yo mentalmente. Es una orientación de gran interés en sí mismo y de autodisciplina. Creo que habíamos hablado algo al respecto de que las entidades negativas eligen en general una configuración corporal de buena salud, mientras que los del servicio al yo eligen la enfermedad muchas veces como catalizador de la experiencia para obtener algún beneficio de polaridad, ¿verdad? O como para polarizarse. Dice, con todo, sigue habiendo casos de enfermedad. Hay bastante ruido hoy aquí. Dice, con todo, sigue habiendo casos de enfermedad asociadas a distorsiones del complejo mental de emociones negativas, como la ira. Sin embargo, en una entidad apta para la cosecha, las distorsiones emocionales son mucho más probables que se utilicen como catalizador en un sentido expresivo y destructivo respecto al objeto que causa la ira, ¿verdad? Entonces, ya vemos cómo se manifiestan las diferentes polaridades al final del ciclo de tercera densidad y cómo cambia al inicio de la cuarta. Dice el interrogador, trato de entender el modo en que se generan las distorsiones corporales y la enfermedad en referencia a la polaridad. Bien. Polaridad tanto positiva como negativa. Parece que se generan en cierta forma para crear la bifurcación en la polaridad y que intervienen en la creación de la polarización original que se produce en tercera densidad. ¿Es así? Y Rale dice, no es del todo correcto. Las distorsiones del complejo corporal o mental se hallan en los seres que tienen necesidad de experiencias para favorecer la polarización y pueden tener lugar en entidades que han escogido ya el camino o la polaridad a seguir. Y nosotros diremos, bueno, ¿por qué? ¿No habrá otra manera mejor de polarizarnos, de encontrar el servicio al yo, del servicio al prójimo, lo que sea, ¿verdad? Qué cosa bastante increíble que nuestro yo superior, que esta creación se manifieste de esta manera, ¿no? A través muchas veces del sufrimiento y del dolor. Bueno, pero también por otro lado es el ciclo más corto de todos, como lo vimos anteriormente. El ciclo de tercera densidad es un ciclo de 75.000 años, es el más corto de todos y justamente lo es así por el tipo de experiencia que se manifiesta. Así que qué importante será continuar nuestro camino, ¿no? Fuera de este sistema. Dice, es más probable que los individuos de orientación positiva experimenten distorsiones del complejo físico debido a la falta de verdadero interés en el yo y al énfasis en el servicio al prójimo. Esto creo que es importante también, ¿no? No olvidarse de uno mismo. Si bien está bien que queramos prestar un servicio al prójimo, pero también tenemos que entender que nosotros mismos somos importantes, también tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y no solo concentrarnos en otras personas, sino dedicarnos un tiempo a nosotros, a nuestro arreglo, a nuestro orden, como lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Ir prestando atención a nuestras cuestiones personales que nos afectan y a nuestro yo para que todo fluya correctamente. Dice, además, en una entidad no polarizada, el catalizador de la distorsión de naturaleza física se genera aleatoriamente. Bien, entonces el que no ha elegido el camino, eso es una entidad no polarizada, el que no ha elegido el camino del servicio al yo, el servicio al prójimo, que está ahí como que no sabe ni para dónde va, dice que los catalizadores, entonces, cuestiones como la enfermedad, se generan aleatoriamente. Dice, el resultado que se pretende con ello es la elección original de polaridad, como has dicho. Con frecuencia esta elección no se realiza, sino que el catalizador continúa generando. Es decir, con frecuencia esta elección no se realiza, sino que el catalizador continúa generándose. En la entidad de orientación negativa es más probable que el cuerpo físico reciba mayor atención y que la disciplina mental combata la distorsión física, ¿verdad? Bien, entonces hablamos también anteriormente de cómo estos catalizadores físicos, ¿verdad? Estas manifestaciones como enfermedad, dolor y demás, tienen que ser tratadas de un nivel
consciente y a un nivel desde el subconsciente para poder resolverlas también, ¿no? No es solo tomar la decisión, bueno, yo quiero ser sano, sino realmente ver por qué estoy sufriendo de esta enfermedad, de este dolor, de esta cuestión mental, de lo que sea, ¿verdad? Que nos está afectando, y buscar entender o intentar entender, internalizar y sanar. Dice de nuevo, en la entidad de orientación negativa es más probable que el cuerpo físico reciba mayor atención y que la disciplina mental combata la distorsión. Por supuesto, el servicio del yo le presta más atención a su cuerpo, por eso no se manifiesta tanto como en el servicio al prójimo las enfermedades en este caso, por desatención del yo. Dice el interrogador, este planeta, a mi entender, parece ser lo que llamaría un pozo negro de distorsiones. Bueno, ahí lo clasificó. Lo que incluye todas las enfermedades y disfunciones del cuerpo físico en general. Me parece que, como término medio, este planeta estaría situado en los primerísimos puestos si solo tuviéramos en cuenta la incidencia global de estos problemas. ¿Es correcta mi suposición? Sí, creo que tiene la misma percepción, ¿no? Esta es una escuelita, es una universidad bastante complicada. Dice Ra, vamos a repasar material anterior. Como diciendo, ¿no? Ya te lo dijimos, pero bueno. Dice, el catalizador es ofrecido a la entidad. Si el complejo mental no hace uso de él, se acabará filtrando al complejo corporal y se manifestará como alguna forma de distorsión física. Atento. Cuanto más eficaz sea el uso del catalizador, menos distorsión física se producirá, ¿verdad? Bien. Dice, en el caso concreto de los que llamáis errantes, no existe únicamente una dificultad innata para abordar los patrones vibratorios de tercera densidad, sino también un recuerdo, aunque sea vago, de que estas distorsiones no son necesarias o habituales en la vibración de origen, por supuesto. También de un patrón de energía más elevado, si se quiere, y no se tienen estas experiencias, porque entonces cuando vienen aquí estos errantes, se manifiestan muchas enfermedades, muchas veces por el desbalance entre la persona y la energía del planeta. Dice, como siempre estamos generalizando, pues en muchos casos existen decisiones anteriores al momento de la encarnación que resultan en limitaciones y distorsiones físicas o mentales, ¿verdad? Esto es también importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Decisiones anteriores al momento de la encarnación que resultan en limitaciones y distorsiones físicas o mentales. Muchas veces pasamos al lado de una persona incapacitada y sentimos pena por él, ¿verdad? Lo cual creo yo que es una actitud negativa para con la persona, porque le estoy enviando una energía de pena, una energía que no es positiva, si se quiere, de alguna manera, ¿verdad? Por lo menos yo me la imagino así. Entonces, al entender que todos hemos elegido nuestras experiencias en esta vida para sacar algo de ellas, entonces cuando vemos una persona incapacitada aquí en este planeta, yo creo que el pensamiento tendría que ser: Señor, usted es un valiente, o señora, usted es una valiente, y enviarle amor a esa persona en todo caso, ¿verdad? Porque sí que tienen que ser valientes estas personas que eligen venir con una deficiencia física a este planeta que ya es difícil de por sí. Dice Ra, pero creemos que os estáis refiriendo a la cuestión de las distorsiones generalizadas hacia el sufrimiento de una forma u otra. De hecho, en algunas esferas planetarias de tercera densidad, el catalizador ha sido empleado con mayor eficiencia. En el caso de vuestra esfera planetaria existe un uso muy deficiente del catalizador y por tanto mayor distorsión física, ¿verdad? Entonces compara nuestro planeta de tercera densidad con otros planetas de tercera densidad y habla, claro, de que se realiza un uso más eficiente del catalizador a nivel energético y no pasa al nivel corporal como pasa aquí en este planeta, ¿verdad? Lo que pasa que, y estoy repitiendo lo que pasa muchas veces, pero bueno, lo que sucede, vamos a ponerlo así, es que no estamos haciendo uso de estos catalizadores de la experiencia y por eso pasa la experiencia física, caramba. Bien, en otros planetas, las personas, los seres que viven en ese planeta, han recibido a sus maestros como nosotros recibimos al nuestro y los han escuchado. En nuestro caso, no hemos escuchado a los maestros que nos han venido a hablar de amor y de cuestiones esotéricas, más bien los hemos olvidado o hemos
o se ha ocultado esa información, ¿verdad? Pero bueno, elegimos estar aquí ahora a aguantarse. Dice el interrogador, preguntaré si hay algo que podamos hacer por el instrumento. Ella es Carla, le dice: continuad como siempre en el amor, todo está bien, sois muy concienzudos. Os dejo en el amor y la luz del infinito creador, id pues y regocijaros en el poder y la paz del infinito creador, Adonai. Bien, chicos, hace bastante calor aquí, así que vamos a dejarlo por aquí. Hoy fueron un poquito menos quizás de 40 minutos. Estamos en la sesión 67 del 15 de agosto de 1981. Con esta información tan magnífica del libro de la Ley del Uno, hemos sacado ya un montón aquí. Entender entonces que existe mucha ayuda en este momento en nuestra atmósfera para nosotros. Recordemos que ninguno de los amigos del servicio al prójimo quieren infringir su libre albedrío. Entonces, les repito, pide y se les dará. Esa es la cuestión, tener la intención, hacer el trabajo personal de elevar la vibración, realizar la solicitud, ¿verdad? Hay muchos seres que se dedican ahí a la sanación, que se dedican hay para todos los gustos. En definitiva, para lo que ustedes sientan que necesitan ayuda, la ayuda está disponible y no hay ningún problema en solicitarla, ni se les quita puntos. Así que a hacerlo si así lo sienten conveniente. Les voy a mandar un gran abrazo, que pasen bien y espero que podamos vernos mañana. Hola Gustavo, creo que fue Gustavo que me faltó saludar. Sí, saludé a Natalia, Claudia, Matías. Que pasen muy bien, a María también la saludé. Nos vemos mañana. Chau, chau.